Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con varios temas a tratar. Tenemos que hablar sobre el inicio del año escolar para el sector público y el COVID. Sí, señor. Y también de la Operación Falcón, con Por muchos supuesto, elementos interesantes. por supuesto. Y también hay que hablar de la intervención del presidente Luis Abinader ante la Organización de las Naciones Unidas y lo que dijo sobre el problema haitiano. Y la infiltración de narcodiputados, el narco infiltrándose en los partidos, fundamentalmente en el de gobierno, y también de la ley de extensión de dominio que tiene que ver con eso y el nuevo Código Penal. Ese es el menú que tenemos para ustedes hoy. No se lo pierdan. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Bueno, esta semana finalmente empezó el año escolar para el sector público, llevando ya casi 3 millones de estudiantes a las aulas. Esto después de que los niños estuvieron cerca de 1 año y medio fuera de las escuelas. Bueno, ahí vemos a muchos padres llevando a sus niños el lunes de esta semana para el reinicio de las clases presenciales. Hay una situación, bueno, miren, por ejemplo, esto es en Puerto Plata. Padres llegando temprano y algunos de ellos expresando su confianza en que todo va a ir bien. Escuchemos. Me gusta la manera presencial y la escuela tiene las condiciones para aceptar a los niños. Las mejores expectativas tenemos para este nuevo año. Hemos puesto todo el protocolo necesario para que los niños vengan a las aulas seguros. Bueno, sí, y uno de los elementos que señaló el ministro Fulcar en el acto de apertura del año escolar para dar seguridad a los padres es que el 99% de los maestros, prácticamente todos los maestros, ya tienen su esquema de vacunación completo. Sabemos que la vacuna en los niños hasta ahora solamente está aprobada para los niños mayores de 12 años y sería bueno que el Ministerio de Salud diera el dato de qué porcentaje de los niños mayores de 12 años ya ha recibido su vacuna, porque sería bueno apretar un poco por ahí a las familias que todavía no lo han hecho. Pero definitivamente el hecho de que República Dominicana tenga un alto porcentaje de vacunación va a influir en que no sea un rebrote mayor del COVID, el regreso de los estudiantes a las aulas, aunque se han dado situaciones en algunos colegios privados, sobre todo en estos días, pero es perfectamente normal. Sabemos que eso va a suceder, que hay momentos en el que si hay estudiantes que dan positivo tendrá que volver el curso completo a la virtualidad hasta tanto estén negativos. O sea, va a suceder, va a pasar y así es como ha pasado en todos los países donde está funcionando la educación presencial. Hay un caso que retira a los niños de ese curso. Eso fue lo que sucedió en el colegio Calasanz, de acuerdo con lo que se ha informado. Y bueno, Salud Pública dice que va a evaluar con los gremios, fundamentalmente el Colegio Médico Dominicano, la posibilidad de vacunar a los niños de 5 años en adelante. Lo que pasa es que eso fue una propuesta del Colegio Médico Dominicano. Sí, El Colegio Médico Dominicano le pidió al Ministerio de Salud Pública que así como fuimos pioneros en la aplicación de terceras dosis y que ahora se están aplicando en muchos otros países, que también fuéramos pioneros en la aplicación de vacunas en niños de 5 a 12 años de edad. Hay dos países donde eso se está haciendo ya, que es China y Chile, se está haciendo con la vacuna Sinovac, y en Estados Unidos ya la farmacéutica Pfizer ha pedido la aprobación para ese rango de edad a la FDA, que todavía no se ha pronunciado, pero que se espera que se pronuncie en las próximas semanas. Sí, bueno, ya veremos, porque ciertamente cuando aquí se decidió poner una tercera dosis, hubo críticas y sin embargo después todos los otros países fueron autorizando una tercera dosis. Sí, pero creo que ahí hay que atender lo que ha dicho la Sociedad Dominicana de Pediatría, que se pronunció sobre este tema, Sí. sobre este tema, y es que esperemos que esté la aprobación
de algún organismo internacional, ya sea la FDA, ya sea la EMA de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, algunos de los organismos importantes que evalúan los estudios para dar el visto bueno, porque el tema con los niños pequeños, más que si la vacuna va a ser beneficiosa o no para ellos, sabemos que va a ser beneficiosa, es determinar la dosificación correcta que necesitan los niños. Bueno, para el reinicio de las clases presenciales el lunes de esta semana, el ministro de Educación, Fulcar, dijo que se reportó un solo caso de un estudiante que dio positivo. Dice él que se activó el protocolo, que se evaluó a los profesores del centro y que todos resultaron negativos. Y bueno, lo que hay que mantener es una vigilancia estrecha y ante cualquier brotecito, entonces volver a las clases virtuales en los planteles donde se puedan presentar esos casos. Y mira, y sobre todo la responsabilidad que tienen que tener los padres en este momento. Si su hijo presenta cualquiera de los síntomas, no lo mande, no lo envíe. O sea, hágale una prueba. Claro, sabemos que puede ser un inconveniente porque tú tienes que buscar quien te lo cuide, si tienes trabajo y todo lo demás, pero no lo mandes. Si el niño tiene fiebre, no lo mandes. Si el niño está mocoso, no lo mandes. Si está tosiendo, no lo mandes. Ese día se queda en su casa hasta que se pueda hacer una prueba. Y por otro lado, una novedad en esta materia, había mucha gente afanada por ponerse, muchos se pusieron la tercera dosis de Pfizer para ponerse una cuarta, porque Estados Unidos no admitía las vacunas chinas y ya las reconoció. Sí, reconoció. Estados Unidos aprobó la entrada de viajeros inmunizados con las vacunas, con todas las chinas, con Sinovac, con Coronavac y con Sinopharm. Y también con AstraZeneca, que tampoco lo reconocía, que se ha usado aquí en la República Dominicana también. Y todos los médicos la que tienen esa AstraZeneca, que fue la que primero llegó. De manera que automáticamente todos los dominicanos que tienen 2 dosis de vacuna pueden entrar a los Estados Unidos con esa vacuna. Con la China, con la Sinovac o con la Pfizer. Otro incentivo para el que todavía no se ha vacunado. O sea, el que todavía no se ha vacunado sabe que si piensa poner un pie fuera de la República Dominicana, va a tener que presentar una tarjeta de vacunación. Claro. Y que las que se están aplicando en territorio dominicano son todas aceptadas en los Estados Unidos. Así que ahí hay otro incentivo más. Mira, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los detalles de la Operación Falcón, lo que ha ocurrido esta semana en esas audiencias de conocimiento de medida de coerción. Volvemos. Esta misma semana. Bueno, esta semana siguieron las audiencias de medidas de coerción en el caso Falcón, que ha destapado un cartel de tráfico de drogas y lavado de activos que embarra a varios legisladores, fundamentalmente del PRM, el partido de gobierno. Eso es lo bueno que tiene un ministerio público independiente. No hay políticos dándole órdenes a Miriam Germán, a Jenny Berenice Reynoso, a Wilson Camacho. Eso no existe. Por fin estamos libres de eso. Y de eso vamos a hablar en el último bloque de este programa. Pero ha habido varios incidentes esta semana en esos conocimientos de medida de coerción. De entrada recusaron a la jueza, los abogados de la defensa de varios de los imputados. Había sido un poco caótico al principio porque no estaba la logística dada en el Palacio de Justicia de Santiago para un caso donde los que se está conociendo es coerción a 23 imputados de 28 que ya tiene el expediente. Imagínate tú, si son 23 imputados, ¿cuántos abogados tiene cada uno? Es una legión de personas en cada audiencia y de abogados y de ministerio público y demás. Y hubo que organizar todo ese proceso para poder empezar el conocimiento. Y además, no hay quien ponga más peros y más recursos y más dilaciones que los abogados de personas de las cuales hay evidencia de sobra de su culpabilidad. Y por eso recusaron a la jueza
alegando que tiene parcialidad con el Ministerio Público. Ah, bueno. La recusaron, pero eso es una pérdida de tiempo. Difícilmente admitan la recusación porque ellos no han presentado ninguna evidencia de eso. Y van a presentar muchos incidentes más. Sí, claro. Otro incidente que presentaron fue pedir que todo el proceso fuera llevado a la jurisdicción privilegiada que se le va a dar a los diputados que están involucrados en este proceso. Sí, diciendo que como ya habían designado un juez de la Suprema y que iba a conocer el caso, que se conociera todo el caso junto y que los arrastraran a todos. Sin embargo, vimos que como en el caso de Brecht, eso se separó. O sea que hay precedentes de separar los casos. Exactamente, exactamente, es lo correcto. Mientras tanto, el Ministerio Público siguió haciendo allanamientos y agarrando gente. Sí. Porque yo no sé cuándo es que duermen. Sí, entonces el Ministerio Público también presentó las medidas de coerción contra 2 hermanos acusados en la Operación Falcón por lavado. Se llaman igual Alberto de Jesús Polanco, alias El Prieto, y Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny. Los dos son parientes de Mosquea Polanco, a quien las autoridades señalan como el capo de Tutti Capi, es decir, el capo más capo de todos los capos. Sí, y entonces, como a todos los demás, le pidieron 18 meses de prisión preventiva. Ellos, de lo que están acusados de manera específica, es de lavar a través de varias empresas que montaron, según el Ministerio Público, con el propósito de lavar el dinero del narcotráfico, que era una enorme cantidad, porque estamos hablando de que tenían, según el Ministerio Público, desde el 2012 o 13, enviando a los Estados Unidos 2.500 kilos de droga cada semana. Sí, bueno, de hecho, esta semana el Ministerio Público hizo una segunda barrida en lugares que ya había allanado en Santiago, buscando nuevas pruebas y más evidencias. Esta semana también llegó a Puerto Rico, ya extraditado, Juan José de la Cruz Morales, señalado como otro de los cabecillas de esta operación. Ese es el que era el jeque en Miches. Bueno, ese fue el que fue detenido dentro del vehículo del diputado Félix Pirrín, que dijo, yo andaba con un diputado, y no dijo, y andaba también con el capo de la Cruz Morales, porque eso no lo dijo. Y ese señor, que fue inmediatamente deportado, extraditado, fue detenido en el vehículo del diputado Félix del PRD. Bueno, deben haber varias personas muy asustadas de que se haya ido ya extraditado claro, de la Cruz Morales, porque cuando aceptan tan rápido así su extradición es para ir a decirlo todo. Claro. Es para hacer un acuerdo y cantarlo todo. Y cantarlo todo implica mencionar e involucrar a todas las personas con las que hicieron negocio. Claro que sí. Ese va a cantar. Oye, más alto que Pavarotti en la escala de Milán. Hasta vamos a bailar el carabiné y a bailarlo con la punta del pie. Hasta eso lo va a cantar. Él dijo que él iba a sostener su inocencia. Eso es para que no lo vayan a matar los otros capos. Pero ya se sabe que una vez allá, ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben que la justicia de los Estados Unidos negocia si un imputado lo dice todo para que ellos agarren al resto, entonces le cambian de 150 años, por ejemplo, porque allá tienen los jueguitos así, piden 150 años, 200 años de prisión. Entonces se lo cambian a 20, pero si tienen buena conducta pueden salir hasta en 6. Y entonces, ¿cuál es el sentido que eso tiene para los narcotraficantes? Que si lo sueltan a los 6 años, vienen aquí a reclamar todos los bienes que consiguieron con el crimen organizado. Y ya lo hemos visto varias veces. Y por eso es que hay que aprobar la ley de dominio, y por eso que da trabajo aprobarla, porque ya hemos visto cuántos legisladores... Pero también revisar cómo es que funcionan los representantes, no del pueblo, sino de los narcotraficantes.
pero también revisar cómo es que funcionan los acuerdos de extradición con los Estados Unidos, porque por lo menos compártannos esas informaciones. Sí, ahí hay un pie cojo. Hay un pie cojo. Después de que lo dicen todo allá, den las informaciones a la justicia dominicana, por lo menos, porque de lo contrario, para nosotros no hace sentido eso. Claro, que los mejor lo juzgamos nosotros. Todo, pero que le den la información a las autoridades dominicanas. Exactamente. También era que quizás no había confianza en darle esa información a las autoridades dominicanas. Digo, espera, que tampoco sabemos si llegaron a darle alguna información de valor. ¿Tú recuerdas que Jean Alain fue a Estados Unidos durante su gestión y se reunió con altas autoridades de la justicia norteamericana? No sabemos qué le dijeron, ni sabemos qué se hizo con esa información tampoco. Nunca se dijo. No. Nunca se dijo. Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando informó que llegó Juan José de la Cruz Morales extraditado, expresó su agradecimiento a las autoridades de la República Dominicana por su colaboración. Y aquí el Ministerio Público informó que varios de los arrestados en la Operación Falcón han sido solicitados en extradición por diferentes elementos de la justicia de los Estados Unidos. De manera que, sí, cuando van allá negocian, y para negociar allá hay que decirlo todo, porque los fiscales norteamericanos no se dejan enredar de ningún mafioso. Primero, el acuerdo que se hace con ellos implica dos cosas fundamentales. Uno, tienen que decirlo todo, hasta lo que no le pregunten, todo lo que sepan lo tienen que decir. Porque si no, se cae el acuerdo y de los 6 años vuelven a los 200 originales o a los 150. Entonces, y la otra cosa es que no pueden decir una sola mentira. Si le comprueban que han dicho una sola mentira, también se cae la negociación y vuelven a los 150 o a los 200 años de prisión. De manera que así son las cosas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver lo que dijo el presidente ante la ONU y la trascendencia y la significación de eso. Bueno, esta semana fue la participación del presidente Luis Abinader en la Organización de las Naciones Unidas. Él votó primero una agenda en la ciudad de Nueva York, donde hizo anuncios para la comunidad dominicana en el exterior, pero sin duda lo más importante era su participación, su discurso ante la ONU, sobre todo por el tema haitiano, que justamente para los Estados Unidos ha sido tremendo problema esta semana. Luego de que llegara una gran ola de migrantes haitianos a través de la frontera con México y la actuación de la patrulla fronteriza a caballo y esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, donde los están intentando enlazar como si fueran ganado. Sí, hay que decir que eso ocurrió en el estado de Texas, que es un estado republicano, con un gobernador que es un trompista furibundo. Y bueno, así es como ellos ven estos problemas. Veamos, tienen todo el derecho a impedir que entren indocumentados a su territorio. Es más, no solamente tienen el derecho de hacerlo, tienen hasta el deber de hacerlo. Todo país debe impedir, en la medida en que les sea posible, que entren indocumentados en su territorio. Ahora, eso hay que hacerlo respetando los derechos humanos. Los derechos humanos no se pierden nunca. Los que están presos pierden sus derechos civiles, pero no pierden nunca sus derechos humanos. Entonces, dio asco ver, e indignación sobre todo, ver estos jinetes persiguiendo a los indocumentados haitianos que trataban de entrar en territorio de Texas. Sí, que por cierto, ayer el gobierno expresó su indignación por eso. No, sí, y anunciaron la suspensión de la patrulla, pero también hay otra actuación que no es solo esa.
sino también la deportación masiva, por la cual ya se han quejado también varias organizaciones que defienden los derechos humanos en Estados Unidos, porque allá se supone que te tienen que garantizar un proceso. O sea, una persona que va a ser deportada tiene que ser presentada ante un juez y poder presentarle su caso, pero cuando tú lo coges a todo y lo montas en un avión y lo mandas a Haití sin darle ni siquiera la posibilidad de decir cuál es su situación, entonces eso viola las propias reglas de los Estados Unidos. Y bueno, ellos llegan al lugar de donde salieron huyendo. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue muy oportuno, vamos a decirlo de esa manera, con la intervención del presidente en las Naciones Unidas, porque le permitió decir a él, eso que aquí está indignando a todo el mundo y eso que estamos viendo, nosotros tenemos ese problema todos los días. Aquí sucedió ahora en los Estados Unidos, pero nosotros tenemos ese problema todos los días, porque entran indocumentados todos los días. Entonces, en eso se basó para hacer y el ejército dominicano no actúa así, ¿eh? No. Las organizaciones que defienden los derechos humanos tienen mucho que decir sobre lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos el deber también de impedir que entren. Tenemos ese deber. Lo que no tenemos nunca es el derecho a violar los derechos humanos. Nunca podemos, nunca debemos, pero tampoco debemos nunca permitir que entren. Pero para eso tenemos un ejército profesional y tenemos medios y tecnología y de todo. Lo que pasa es, y esto se dice poco, que para entrar aquí, ellos vienen con una llave. Es de color verde, es rectangular, es de papel, de un papel especial. Y tiene pintado a Washington. Y es con eso que abren la puerta. Y también porque esa inmigración para nosotros, indocumentada, es incentivada por empleadores sin escrúpulos, los cuales ven muy conveniente la mano de obra haitiana, porque sobre todo si es indocumentada, porque no se atreve a reclamar sus derechos laborales, que los tienen, ¿eh? Cualquiera tiene derechos laborales, pero no se atreven, porque entonces lo denuncian y lo deportan. Y lo que sucede es que aquí los empleadores tienen una buena parte, y eso incluye desde las empresas más grandes, sobre todo las que explotan la caña de azúcar, hasta pequeños empresarios agrícolas. Todo el mundo quiere haitianos para no pagarle seguridad social, porque viven en el trabajo y están las 24 horas. Pero hasta los condominios de los edificios, en todas partes, contratan ilegales justamente para eso, para pagarle menos. Pero lo que pasa es que no hay consecuencias. Si hubiera consecuencias, eso no sucediera. Entonces, como no hay persecución para los empleadores de ilegales, claro que es más conveniente, siempre es más conveniente pagar menos. Bueno, entonces, el presidente Abinader se refirió a la situación haitiana, sobre todo cómo se ha deteriorado drásticamente durante los últimos meses debido a la criminalidad provocada por las bandas armadas que hay en este momento en Haití, con apoyo de instituciones gubernamentales, de partidos políticos, de políticos, y además al tema de cómo se puede convertir en un problema regional la migración masiva. Vamos a escuchar. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Bueno, toda la razón. El presidente habló con toda la razón y concitó la solidaridad de casi todo el mundo.
casi porque siempre, sobre todo desde el gobierno anterior, siempre se critica cualquier cosa que se haga. Pero, señores, hasta Pelegrín Castillo apoyó la posición de Abinader en la ONU sobre el tema de Haití, y su hermano Vinicito Castillo también expresó su respaldo a la posición de Abinader en un tuit. Bueno, tanto que hemos discutido sobre estas cosas, pero en algo estamos todos de acuerdo. República Dominicana tiene un exceso de inmigración haitiana, no puede con más y no puede permitir que sigan entrando. Lo que tiene es el deber de sacarlos sin violar sus derechos humanos, sin abusos, sin atropellos. Pero Mira, realmente esa gente está desesperada. Esos que llegaron a la frontera con Estados Unidos, de México y Estados Unidos, muchos vienen desde el cono sur de América. no, es que los que cruzaron por la frontera con México no iban desde Haití, iban desde Sudamérica, iban de Chile y de Brasil. O sea, han hecho un periplo, es un éxodo de miles y miles de kilómetros para poder llegar a la frontera con los Estados Unidos. Es decir, ya escaparon de Haití, sí, pero donde llegan viven mal y quieren llegar a los Estados Unidos. Mira, hubo otro elemento relacionado con este tema de Haití, y fue la renuncia del enviado de los Estados Unidos a ese país. El enviado para la situación política que se deterioró después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Estados Unidos mandó a este enviado, a Foot, para que trabajara en esa mediación para lograr una estabilidad política en Haití, y le renunció al secretario de Estado de los Estados Unidos con una carta durísima, una carta en la que habla de que esa política de repatriación de inmigrantes es inhumana, de cómo eso va a provocar un serio problema en Haití, una tragedia en Haití, diciéndoles además que el país está dominado por esas gangas, por esas bandas armadas, con el apoyo de gobiernos corruptos, que además se toma el Estados Unidos el derecho de designarlos ellos a dedo, y dice él, incluso usó la palabra arrogancia, o sea, la arrogancia con la que nosotros creemos que podemos decidir quién va a ser el ganador, todavía hoy, hablando de la injerencia de los Estados Unidos en la política haitiana, y cómo ha fallado eso, cómo ha fracasado eso. Ese hombre se embromó. Bueno, en los Estados Unidos, pero le dijo una cuanta verdades a su propio gobierno. Sí. Defendió la verdad. Y ojalá que en lugar de querer castigarlo, reflexionen sobre lo que ese hombre está diciendo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, temas fundamentales relacionados con la narcopolítica, con la incursión del narcotráfico en el poder legislativo dominicano, y dos legislaciones pendientes. Señores, el Código Penal y de manera muy particular la Ley de Extensión de Dominio, que permitirá, si es que se aprueba, quitarles y devolverle al Estado las riquezas que han acumulado los que trafican con drogas y los que viven de la corrupción o han vivido de la corrupción. Regresamos con ese tema. Esta misma semana. Cada vez cobra más trascendencia y significación dos legislaciones que están pendientes: el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio, que es la que permitirá, el día que la aprueben, tiene 10 años dando vueltas en el Congreso, 10 años, y es la que permitirá quitarles a los narcotraficantes y a los que han cometido actos de corrupción en el Estado los bienes que han obtenido a través del crimen y entregárselos al Estado dominicano.
Obviamente, el hecho de que la ley de extinción de dominio tiene 10 años dando vueltas en el Congreso sin que se apruebe, ahora se entiende mucho mejor cuando hemos visto a tantos legisladores implicados en bandas de narcotraficantes y lavadores. Esa ley de extinción de dominio perjudicará a esas personas, a los que le han robado al Estado y a los traficantes. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Congreso, como se ha evidenciado, hay legisladores que fueron financiados por el narcotráfico. Pero de los dos grupos, el más numeroso es el que tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio permitiría quitarle al que le ha robado al Estado todo lo que le robó. Eso indica dejar a unas cuantas personas en la calle. Y para ponerles un ejemplo, en el caso de Odebrecht, que está terminando ya el juicio penal de fondo, en ese caso fueron muy pocos los imputados porque los contratos de Odebrecht fueron aprobados por el Congreso. Ujú. ¿Y cuántas manos tuvieron que levantarse para aprobar esos proyectos mafiosos? 3, 5, 10, no, la mayoría. Bueno, de hecho, la administración pasada del Ministerio Público nunca se interesó en ponerle nombre a todas las personas que aparecían en esos codinomes, Sí, sí, en esos de la doble contabilidad de Odebrecht, sí, que sí lo pudieron averiguar otros países, porque otros países sí. con esos mismos listados le pusieron el nombre a cada uno y los identificaron. Aquí los que se identificaron fue única y exclusivamente porque Alicia Ortega hizo el trabajo, pero hay otros que no se saben. De hecho, habían dos renglones, Casa 1 y Casa 2. ¿Qué será? Casa 1 y Casa 2. Eso se llama el Palacio y el Congreso. O diputados y senadores, puede ser, no sé. No, es en serio. Es así. Casa 1 y Casa 2 es el Palacio y el Congreso. Entonces, fíjate tú, o el caso de Brecht, hubo varios aspectos que se dejaron fuera. Y qué bueno, porque ahora un ministerio público que de verdad esté interesado en la transparencia puede investigarlo y en que haya consecuencias. Entonces, la obra de Punta Catalina, que se quedó fuera, si se investiga desde el principio, hubo muchos legisladores también que levantaron sus manos. Por eso uno de ellos dijo que eso perjudicaría a legisladores, pero que se iba a aprobar como quiera. Hubo un sincero que dijo eso. Entonces, vamos a ver lo que dicen estos legisladores, que admiten que si no se aprueba la ley de extinción de dominio, en la que están interesados organismos internacionales, ¿verdad? Dice que se puede haber afectada la imagen de la República Dominicana a nivel internacional, y no hay duda de eso. Y bueno, la comisión bicameral se reunió, dijeron que para avanzar en eso, pero yo quiero explicar brevemente una situación. ¿Tú sabes quién es miembro de esa comisión? Félix Bautista. De la comisión bicameral que estudia la ley de extinción de dominio. Bueno, pero no es que... Él es una persona que sería directamente perjudicada por la ley de extinción de dominio. Pero no es que solamente él es... Oye, no es que solamente él es miembro de la comisión, es que él es proponente de uno de los dos proyectos. Hay dos proyectos que se están estudiando y uno es de él. Sí, y tú me dirás, ¿y por qué si había uno que tiene 10 años, él tenía que proponer otro nuevo para estar en la comisión? Porque él quiere estar ahí. ¿Y por qué será? La ley de extinción de dominio lo afecta directamente. Él es, hasta donde sabemos, el único dominicano condenado por la ley esta que tiene un nombre ruso. La Maginski. Sí, Malinsky. Sí. De ley de Estados Unidos. Y él está condenado por esa ley. Es una lista negra donde las personas que los Estados Unidos colocan ahí tienen una serie de sanciones económicas
que incluye el bloqueo para el sistema financiero de sus bienes. Ningún banco del mundo puede abrirle cuentas. Es decir, Félix Bautista no tiene tarjeta de crédito, ni tiene cuentas bancarias. Tendrá que buscarse testaferros o tener el dinero en efectivo, guardado en cisternas o algo así. Pero no puede tener negocio con bancos, porque el banco que haga negocio con Félix Bautista, por esa ley de los Estados Unidos, pierde los bancos corresponsales, se hunde. El banco que le abre una cuenta a Félix Bautista se hunde. Y ese personaje es miembro de la comisión que estudia la ley de extinción de dominio, que lo perjudicaría a él. Precisamente uno de los temores es que con la marrullería que hay ahí, los intereses que hay ahí, algunos legisladores que saben que serían afectados por la ley de extinción de dominio pretendan hacerla más dura de la cuenta, pero que viole preceptos constitucionales para que luego las tumbe el Tribunal Constitucional. Y ellos quedar como que pusieron la ley más dura, pero con un gancho para que esa ley se caiga. Y tienen que estar con 10 ojos los diputados que no representen intereses del crimen organizado ni de la corrupción. Porque eso es muy posible que lo intenten. Pero ahí hay legisladores que están seriamente interesados en que se apruebe una buena ley de extinción de dominio. El senador Taveras Guzmán, la senadora Farideh Raful, y hay otros, de otros partidos también. Hay algunos legisladores que quieren una buena ley. Pero hay algunos que quieren una ley que explote a los 5 minutos de ser aprobada. Y ya al final quiero agregar algo muy significativo. El Senado aprobó esta semana en segunda lectura el proyecto que crea el Parque Nacional Loma Miranda, ley que protegerá a ese lugar que quiere ser sometido a perforaciones mineras. Resultado también de una lucha ciudadana. A eso. Y hay, para que tú veas, todas las luchas ciudadanas que este país ha abrazado con determinación en los últimos años han rendido sus frutos. Todas las luchas pacíficas y llevadas de manera correcta han rendido sus frutos y los políticos han tenido que hacer lo correcto. Así es. Entonces, pero todavía hay políticos que no entienden las luchas sociales. El expresidente Leonel Fernández volvió a decir esta semana que una reforma constitucional para darle la independencia al Ministerio Público es algo inútil, dice él. Sí, él quiere que es innecesario. Él quiere que el presidente siga teniendo el dominio del Ministerio Público. Ya tú sabes que hay que interpretarlo como una promesa de campaña. Si vuelve, vamos a volver a ver a la justicia que teníamos. Y la justicia en manos de Radamés Jiménez, de Jean Alain Rodríguez, de Mariano Germán, de toda esa gente. Bueno, pues anoten ahí, saquen la libretica y tomen nota. Exacto. Hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado, Uchi Lora y Diana Lora, una servidora, estaremos con ustedes aquí en esta misma semana por Telesistema 11. Y mañana que tengan un agradable domingo en familia. Hasta la semana que viene.